dominical. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por un día más que estamos en la iglesia, el Día del Señor. Gracias porque hoy celebramos el Día del Compañerismo, celebramos la amistad, el amor, y no como el mundo lo hace. Muchos creyentes piensan que no debe uno de recordar estas cosas, ni celebrarlas porque el mundo lo hace, pero son cosas verdaderas, son cosas bíblicas, son cosas reales, que si alguien debiera de celebrar somos nosotros. Y pedimos, Padre, pues que este gozo y esta alegría por la amistad, el compañerismo, el amor, sea en verdad en nosotros en este día grato delante de ti. Queremos hacerlo como a ti te agrada y pues poniéndonos en tus manos para estudiar la Biblia, para estudiar tu santa palabra, para estudiar los pactos. Pedimos bendiciones en esta mañana al dar inicio a la escuela dominical, para las clases, para la cuna y para los que estamos aquí, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Y vamos a repasar rápida y brevemente lo que hemos visto ya de la escuela dominical. Vimos básicamente, llegamos al concepto de los pactos. El concepto de un pacto. Primero vimos la palabra en hebreo, luego vimos la palabra en griego, luego vimos la palabra en español y finalmente llegamos, ¿verdad?, a un concepto. ¿Alguien lo habrá notado? ¿Alguien habrá notado el concepto de pacto, a la conclusión a la que llegamos después de estudiarlo para llegar al significado de un pacto? Hermano Varela, lo lee, por favor. Bíblicamente un pacto es un acuerdo de dos partes que es mutuo. Interviene bases de una relación. Ajá. Exactamente. El pacto es entonces el establecimiento de las bases de un trato y de una relación, en este caso entre Dios y el hombre. Hay pactos también entre Dios y Dios, es decir, las personas de la Trinidad, y hay pactos también entre hombres y hombres. Esos pactos los veremos más adelante, los estaremos viendo durante la clase, el pacto de los hombres con los hombres, aunque en principio y en esencia estamos estudiando los pactos que Dios ha tenido con los hombres, los diferentes pactos que ha habido. Y cómo es que todo, al final, toda relación interpersonal, es decir, todas las relaciones entre personas están establecidas por pactos, ya sea de una forma no escrita, no mencionada, pero real, llamémosla implícita, o de una manera formal, donde se establece el tipo de relación que se va a tener, cómo se va a tener y la forma en que se va a llevar a cabo. Entonces, eso es lo que estaremos viendo. Los pactos. Vamos a ver entonces ahora las formas de los pactos. Las formas de los pactos. Esta parte del estudio se refiere a las formas que puede tomar el pacto. Es decir, la forma en la que está fundado y elaborado, pues no siempre son las mismas y no siempre son los mismos términos y acuerdos. Cada pacto tiene un propósito. En el caso de los pactos entre hombres, el pacto del noviazgo tiene un propósito específico, encontrar la voluntad de Dios. El pacto de la amistad tiene un propósito específico, la ayuda, ¿verdad?, el amor, la comunión mutua. En el caso del matrimonio, el pacto tiene un propósito. Y lo que vemos entonces es que hay diferentes propósitos en los pactos y por tanto también hay diferentes formas de establecer el pacto, diferentes reglas, si le queremos llamar reglas o leyes o principios o fundamentos, varían también. Básicamente, hermanos, tenemos 4 tipos de pactos. Tal vez pudieran, no sé, organizarse de otra manera, clasificarse de otra forma, pero esta es una manera que encontré práctica y personal respecto a los pactos. Hay 4 diferentes pactos. Veámoslos entonces. El primer pacto es el de 2 partes. Le pudiéramos llamar bipartito, le pudiéramos llamar doble, le pudiéramos llamar
interrelacionado, pero le hemos puesto el de dos partes para que sea más fácil identificarlo. En el pacto de dos partes, como lo dice el título, van a intervenir las dos personas. Las dos personas van a intervenir no solamente para el logro del pacto, sino para el funcionamiento y para el cumplimiento del mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, dice así: en este tipo de pacto hay dos partes involucradas en los compromisos, acuerdos y logros del pacto. ¿Sí? Es cierto que no puede haber un pacto con una sola persona. O sea, yo voy a establecer un pacto ¿con quién? Conmigo mismo. Eso no funciona así. Eso es otra cosa. Eso puede ser una decisión personal, eso puede ser un monólogo incluso, pero no puede ser un pacto. Un pacto requiere de dos personas. Y si bien los pactos requieren de dos personas, no todos los pactos requieren que las dos personas cumplan con su parte, porque es posible incluso que los otros no tengan parte, que uno de los dos elementos no tenga parte. Dejen explicárselo así: el pacto de la paternidad. Nace el bebé, ¿y qué demandas le van a poner al bebé, hermana Claudia? ¿Qué demandas va a tener el bebé? Ustedes le van a proveer alimento, cuidado, salud, atenciones, cariño, amor, provisión, todo le van a dar al bebé. ¿Qué tiene que hacer el bebé? ¿Cuál es la parte que le corresponde al bebé en este pacto de la paternidad? Nada. Exactamente. Ahora, vean, aunque hay dos partes, que son los papás y el hijo, esas son las partes que hay en este pacto de la paternidad, uno de los dos no tiene nada que hacer. Uno de los dos no tiene nada que hacer, simplemente recibir. En cambio, el otro es el que se va a encargar de hacerlo todo. Ahora, ese pacto de la paternidad está implícito el hecho que conforme crezca el hijo, sí se irán aumentando algunas demandas necesarias para que se mantenga esa relación. Es decir, este tipo de relación de un recién nacido con sus padres no puede ser la misma que un adolescente con sus padres, y mucho menos que un joven con sus padres, ¿verdad? Es decir, se van a sumar a este pacto, se le irán sumando algunos elementos. Bueno, insisto, en el pacto de las dos partes, los dos tienen que hacer algo. Y aunque uno lo debe en el caso del bebé no tiene por qué aceptarlo, porque está en incapacidad de aceptarlo, pero en el caso de un joven que no quiere aceptar que debe de obedecer a sus padres en su casa, pues entonces el pacto puede romperse y se va el hijo de la casa, o lo echan para afuera, porque o aquí obedeces o aquí obedeces, porque no es si quieres, ¿verdad? Entonces, ese es el de dos partes. Las dos partes que están involucradas en el pacto tienen que hacer algo, o ese pacto como tal no puede sostenerse, no se puede mantener. Es decir, que las dos partes tienen responsabilidades para el buen término del acuerdo. Y si estoy explicando más o menos bien, deme un ejemplo de un pacto de dos partes, hermana Pati. Por ejemplo, en el trabajo. ¿El trabajo? Si ahí usted firma que se compromete a llegar temprano, si no llega temprano, Ok, muy bien. puede despedir. Y por otro lado, el patrón se compromete a que si usted hace su parte, le va a pagar. Y el empleado se compromete a que si le pagan, va a hacer su parte. Es decir, es un acuerdo de dos partes, en donde el empleado hace una cosa, el patrón hace otra cosa, porque si uno de los dos lo deja de hacer, el pacto se rompe. Este es el pacto de dos partes. Uno se compromete a hacer algo mientras que la otra parte cumpla la parte que le corresponde. Parece trabalenguas, pero es así. Por tanto, el incumplimiento de una de las partes rompe el pacto. Y estamos nada más viendo el pacto de las dos partes. El ejemplo más claro de este pacto es la ley. Éxodo 20:24. Vino Dios y le dijo a Israel, le dijo al pueblo:
Yo te voy a dar mis leyes, mis ordenanzas, y si tú las cumples, yo te voy a bendecir. Pero si no las cumples, te voy a maldecir. ¿Qué debió de haber hecho el pueblo, hermano Aguirre, ante semejante propuesta de Dios del trato? Donde Dios dice, yo te voy a dar mis leyes, mis preceptos, mis ordenanzas, tú las vas a guardar, y si tú las guardas, te va a ir bien, te voy a bendecir, vas a prosperar. Pero si no las guardas, te va a ir mal. Ahí estaba el monte de la bendición y el monte de la maldición. ¿Qué debió de haber dicho Israel ante esa propuesta de Dios, hermano Aguirre? ¿Seguirla? De hecho la siguieron. De hecho siguieron y aceptaron el pacto. Yo creo, hermano César, no debieron nunca de haber aceptado ese pacto, porque no podían cumplir con ese pacto. Ahora, claro, cualquiera de nosotros en el lugar de Israel, sin ser salvos, lo hubiéramos aceptado. Ahora, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque somos salvos, porque hemos entendido la verdad, sabemos que no debieron haber aceptado ese pacto, porque no podían cumplirlo, porque es imposible cumplir con las demandas de Dios. No era que lo que Dios quería era demostrar al pueblo con la ley la incapacidad de cumplir la ley. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, así dice la Biblia, amén. Ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado, ningún ser será justificado, porque al ser pecadores no podemos cumplir con las demandas de Dios. Israel no debió de haber aceptado ese pacto. Israel debió de haber dicho, Dios, no podemos cumplir con tus demandas, somos pecadores incapaces de poder cumplir con esta ley, preceptos y ordenanzas que son justas, que son buenas, pero que son imposibles de cumplir para nosotros. Pero no hizo eso Israel. Israel dijo, a ver, dánoslas, échanoslas, ¿cómo no? ¿Qué hay que hacer? Esto, ahorita lo hacemos, ¿cómo no? Por eso es que la ley es como un ayo para llevarnos a Cristo. La ley fue dada para demostrarnos que no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Pensemos que este edificio son los mandamientos de Dios. Y el mandamiento básicamente los mandamientos son esa columna, esa ventana, esa pared, el piso, el techo, todos los mandamientos, los más de 400 mandamientos que aparecen en la ley, que son preceptos, ¿verdad?, para la interrelación, es decir, preceptos sociales, preceptos morales y preceptos religiosos, forman este edificio. Y básicamente de lo que se trata es no salirse de aquí. Básicamente de lo que se trata es no salirse de aquí. Por donde alguien se salga no importa, alguien puede salir por la puerta, por la ventana, alguien puede hacer un hoyo y salirse, alguien puede salir por el techo. Una vez que está fuera, ya no hay manera de regresar, ya lo hizo, ya quebrantó. Es decir, por el rompimiento de un mandamiento, se incumple y se rompe y se quebranta toda la ley, ya está rota. El que desobedeció a sus padres, ya mató, ya adulteró, ya blasfemó, ya toda la ley está rota. ¿Qué ser humano pudiera en un momento dado no hacerlo? Es decir, estar sujeto a la ley perfectamente. Solamente el Señor Jesucristo. ¿Pero qué ser humano pudiera hacerlo? Ninguno. Bueno, y sin embargo vemos que el pacto se llevó a cabo. El pacto de la ley, el pacto mosaico con Moisés se lleva a cabo porque el pueblo acepta, porque es lo más natural, es lo más normal que dijeran, sí, cómo no. Pero eso es orgullo, es soberbia, es arrogancia de nosotros los pecadores. Sí, a mí dígame, que me diga Dios lo que tengo que hacer para salvarme y yo lo hago. Todo esto. Y el orgullo está también en el hecho de quebrantarlo y decir, bueno, lo voy a arreglar. Aún fíjense, dentro de la misma ley, Dios estaba demostrando la incapacidad del hombre para guardar los mandamientos y preceptos de Dios. ¿Qué salida dio el Señor
para aquellos que quebrantaban la ley? Los sacrificios. Los sacrificios. El llevar un cordero inocente que derramara su sangre para cubrir los pecados del que falló, lo cual indica eso. Ahora, si Israel no hubiera aceptado la ley, si Israel hubiera dicho a Dios, Dios, no podemos cumplir con tus mandamientos y tus ordenanzas y preceptos, se hubiera pasado entonces ¿a qué? A la gracia, al regalo, a otro pacto. Pero como ellos aceptaron ese pacto, pues ahí está. El fin de este pacto, el de la ley, es la bendición del pueblo y su prosperidad. Para que les vaya bien a los hombres, está de por medio que Dios haga su parte y el hombre haga la suya. Si una de las dos partes no la cumple, el fin del pacto no se logra. Ahora, es obvio que Dios no jamás fallaría o incumpliría su parte. Nunca. No hay manera de que Dios sea quien incumpla con su parte. Por tanto, los únicos que pudieran incumplir con la parte serían los seres humanos. Hermano César. ¿No pudiera decir que pues, todo está en los planes de Dios? Pero sí entendemos que Dios nos dio libre albedrío. Ok. Pienso que a pesar de que la ley estaba en sus planes, porque sí lo tenían claro, si Israel hubiera reconocido la capacidad de cumplirla, entonces pienso que el Señor hubiera hablado con la misericordia. Claro. A lo mejor muchos dicen, no, es que ya estaba establecido por Dios y así tenía que hacer, pero no todo lo que ya está hecho es Sí. porque así tenía que hacer. Sí, no. Hubo una voluntad y una decisión del pueblo de aceptar la ley. Podían no haberla aceptado. Es decir, usted va a buscar un trabajo y en el trabajo le dicen, pero lo quiero aquí los domingos. Y usted no puede decir, bueno, pues ¿qué hago? Estoy obligado. No, usted tiene voluntad y decir, no, es que yo no puedo cumplir con eso. Así es que no me voy a comprometer a algo que no puedo cumplir, porque yo los domingos no voy a trabajar. El domingo es el día del Señor, ¿verdad? Entonces, así funciona exactamente, hay una voluntad, pero Israel lo aceptó. Ahora, nosotros, hermanos, nunca aceptamos eso. Si nosotros nos hubiéramos convertido al judaísmo, nos hubiéramos echado encima de nosotros mismos esta ley, este pacto, el pacto de la ley. Pero nosotros nunca aceptamos el pacto de la ley. Nosotros estábamos bajo el pacto de las obras. Nosotros creíamos que según las cosas que nosotros hiciéramos, buenas o malas, sin tener nada que ver con los preceptos de Dios, nos íbamos a salvar o nos íbamos a condenar. Nosotros nos encontrábamos bajo otro pacto, bastante viejo, por cierto, viejo por tiempo, no por menosprecio, pero que era totalmente también ineficaz para la salvación del hombre. Pero estábamos nosotros bajo ese pacto. A menos que alguien aquí haya sido judío, haya asistido a una sinagoga, ¿verdad? Entonces sí estuvo bajo el pacto de la ley, pero al darse cuenta que no lo podía cumplir, se refugió bajo el pacto de la gracia. Una vez estando bajo el pacto de la gracia, lo bueno del pacto de la gracia es que el pacto de la gracia cumple con la ley. Ya lo veremos un poquito más adelante. Muy bien. Estos pactos, el de dos partes entonces, es tú haces tu parte y yo hago la mía. Si tú no haces tu parte, yo no voy a hacer la mía. Si yo no hago mi parte, tú no tienes por qué hacer la mía. Es decir, que si en un momento dado Israel hubiera cumplido la ley al pie de la letra y Dios no los hubiera bendecido, entonces el pacto se hubiera roto por el lado de Dios e Israel hubiera quedado libre de ese pacto. ¿De acuerdo? El matrimonio es un pacto de dos partes. El matrimonio es un pacto de dos partes. Tú haces tu parte, yo hago mi parte, todo bien, todo marcha bien. Tú no haces tu parte y yo hago mi parte, la cosa no está bien. Hay problemas. Aunque hay algunos otros elementos que en el caso del matrimonio se deben de considerar, pero el matrimonio es de dos partes. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. En este caso hay dos partes beneficiadas en el pacto, de formas diferentes. Por esta razón, estos pactos pueden ser rotos por las dos partes. La ley era un pacto de dos partes y quebrantable. La deportación a Babilonia así lo señala.
La bondad de Dios es que había otros pactos de por medio con Israel. ¿Qué hubiera pasado si solamente Dios hubiera tenido el pacto de la ley con Israel? Israel quebrantó el pacto, se hubiera acabado, se rompió el trato. Pero la verdad es que existía el pacto abrámico y existía también el pacto davídico, lo cual impidió que Israel dejara de ser como nación, porque debió de haber dejado de ser como nación. En el momento en que llega Babilonia, Israel, Judá, debió de haber desaparecido y no volver a saber nunca más de esa nación, y quizás por un poco por aquí o por allá, así como sabemos que existieron algunas culturas, los olmecas, que ni siquiera sabemos cómo se llamaban, los arqueólogos les pusieron olmecas, o a Teotihuacán, los teotihuacanos, a Teotihuacán le pusieron es que no les quiero decir aztecas, los mexicas, ¿verdad? Ellos le pusieron Teotihuacán porque tampoco sabían cómo se llamaban ni quiénes eran. Por cierto, ya terminaron el análisis, terminaron el túnel de más de 100 metros, ¿verdad?, que conectaba a la pirámide del Sol con otra edificación, y han encontrado una cantidad enorme de cosas. Pero bueno, pues no se sabía. Así hubiera pasado con Israel, y sin embargo no. ¿Por qué? Porque persistía el pacto abrámico. No era el único pacto que Dios tenía con Israel. Dios tenía un pacto con Abraham, y el pacto con Abraham era: todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Así es que ese pacto Dios lo iba a cumplir, y ese era un pacto unilateral. También estaba el pacto davídico: de ti, David, vendrá un rey eterno. Así es que Dios tenía otros pactos aparte de la ley con Israel, lo cual permitió que Israel existiera y se mantuviera. Muy bien, ¿alguna pregunta en cuanto al pacto de dos partes? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Es importante porque aquí las dos partes tienen que ver. Vamos ahora a el pacto unipersonal. Aunque le vamos a llamar pacto unipersonal, recuerden que no hay un pacto si no hay dos personas de por medio. Pero aunque hay dos personas de por medio, en una de estas dos personas el pacto no tiene ninguna demanda hacia él, solamente beneficios. Ninguna demanda, no se le pide nada. Fíjense, en este pacto, si bien hay dos partes involucradas, una no tiene una participación activa en el cumplimiento del mismo. La parte no activa solo acepta los términos del pacto. Déjenme tratar de encontrar uno así rapidísimo. Ok, usted llega a Calimax, usted entra a Calimax, y al momento de entrar cae confeti y sale gente allí y le dicen: usted, nada más por haber entrado a Calimax, se acaba de ganar el carrito loco, ¿verdad? Usted lo va a llenar con todo lo que quiera, de a de veras, vamos a suponer que fuera de a de veras, porque hay cosas que no se vale, ¿verdad? O sea, hay cosas que no puede agarrar muchas, las caras. De todo lo demás agarre lo que quiera, ¿no? Galletas de animalitos, agarre 20 costales. Bueno, pero vamos a pensar que este sí se vale todo. O sea, usted puede agarrar carne y todo lo que quiera en el carrito loco. Muy bien, en este caso, todo lo que la persona tiene que hacer es aceptarlo. ¿Qué más tiene que hacer? Bueno, pues ya va a ir y recoger su premio. Pero dirá: ¿y tengo que comprar algo? No tiene que comprar nada. Ahora, no es así el pacto con el Calimax, porque tiene que entrar y según lo que compra, ¿verdad?, 200 pesos le dan un boleto para que entre a la rifa, pero vamos a suponer que fuera así, que nada más por el hecho de entrar, usted va a recibir grandes beneficios. Ahora, le dicen: ¿lo acepta o no lo acepta? Y alguien dice: no lo quiero, fíjese, no me interesa. No, guarden el confeti, las cerbatanas, guarden todo, la gente regresa a sus lugares. No se hizo, porque no lo quiso. Ahora vamos a pensar en la persona que dice: sí lo quiero. Muy bien, la fiesta y la cámara, y va y recoge todo. La persona, todo lo que hubo que hacer fue aceptarlo. Ese es un pacto unipersonal, que en el momento en el cual se acepta, eso es todo lo que tiene que hacer una parte. La otra parte se compromete a todo lo demás.
En este pacto, si bien hay dos partes involucradas, una no tiene una participación activa, ya lo leímos en el cumplimiento del mismo. La parte no activa solo acepta los términos del pacto. Si bien es parte del pacto por aceptación, es decir, él forma parte de ese pacto porque lo acepta, no es parte del mismo de forma activa. Es decir, que luego de ser aceptado, el pacto no tendrá más participación para el cumplimiento del mismo. La salvación en Cristo Jesús es ejemplo de ello. El Señor Jesucristo tiene todos los beneficios, todas las garantías. Él se va a encargar de dar vida eterna, Él se va a encargar de todo. Ya analizaremos este pacto con más detenimiento más adelante, pero por lo pronto saber que en el caso del pacto de la salvación, el Señor Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, el Padre, dan todo, mientras que el creyente simplemente lo acepta o lo rechaza. Eso es todo. Si lo acepta, va a recibir todos los beneficios. Si lo rechaza, no va a recibir ninguno de los beneficios, y lo que le esperaba, que ya le esperaba, que es el infierno, pues ahí estará. Y se le va a sumar a todas sus culpas y pecados el haber rechazado la salvación en Cristo Jesús. Y está perdido. Ahora dirá alguien, vamos a pensar que Rosita dice, bueno, yo acepto el regalo de Dios de la salvación. Ok, ahora ¿qué debo de hacer para que este pacto se cumpla? ¿Tengo que ir a la iglesia? No. ¿Tengo que leer la Biblia? No. ¿Tengo que cambiar mi vida? No, tampoco. ¿Qué tengo que hacer? La verdad es que no tienes que hacer nada. Para que se cumpla la promesa de Dios de ir al cielo cuando mueras, no tienes que hacer nada. ¿Ya lo aceptaste? Sí, lo acepté. Entonces ya. Pero ¿y si vuelvo a pecar? Para eso se encarga el Señor, para eso precisamente murió, porque vas a volver a pecar. Pero Él se encarga de todo, tú no te preocupes, Él se encarga de todo, tú nada más aceptas. ¿Aceptaste a Cristo? ¿Aceptaste ese pacto, Rosita? Entonces te vas a ir al cielo cuando mueres. Alguien más dirá, bueno, ¿y por qué estamos en la iglesia entonces? Eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con el pacto de la gracia, el pacto de la salvación. Cuando digo no tiene nada que ver, me refiero al hecho de que no es algo que estemos haciendo para salvarnos. Venimos a la iglesia porque somos salvos. Venimos a la iglesia porque ahora somos hijos de Dios. Venimos a la iglesia porque nos vamos a ir al cielo. Venimos a la iglesia por gratitud, no por miedo. Ay, es que si no voy a la iglesia me va a ir mal. No venimos a la iglesia por miedo, venimos por gratitud, venimos a aprender. Y aunque ahora como hijos de Dios, que eso es otra cosa, se nos puede disciplinar, eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es un pacto unipersonal donde Dios lo hizo todo, lo pagó todo, se comprometió a todo y nosotros simplemente lo aceptamos. Pero ni siquiera aceptarlo es una obra. Ni siquiera aceptarlo es una obra. Ahora, claro, si aceptamos ese pacto nos va a afectar, nos va a cambiar nuestra cosmología, va a cambiar nuestra filosofía, va a cambiar nuestro intelecto, va a cambiar nuestro corazón, va a cambiar nuestro espíritu, va a estar vivo, va a cambiar nuestra ceguera. Es decir, sí, el pacto sí nos afecta, pero nosotros no tenemos que hacer nada para sostener el pacto, para que se cumpla el pacto, nada en absoluto. Y esa es la parte difícil de creer. Esa es la parte que la gente se le hace difícil creer. ¿Cómo es que Dios me va a salvar sin que yo haga nada? Deben ponerles un ejemplo sencillo de esto. Hay una persona que trató de atravesar las vías del tren y a la hora de correr se tropezó en uno de los durmientes, cayó y se golpeó la cabeza con el segundo riel del ferrocarril. Y ahí está, tirado. El tren, ¿verdad? Esto le sucedió en Japón. Y el tren en Japón viaja a velocidades, ¿verdad? Se llama el tren bala. Entonces alcanza velocidades de 420 kilómetros por hora y no va a haber manera ni posibilidad de que él reaccione por el ruido del tren y voltee a ver y ve el tren. Y no va a haber posibilidad. Muy bien, llega alguien allí, ¿verdad? Y la persona
vamos a suponer que la persona cobra un poco la conciencia, pero no se puede mover, y la persona le dice, ¿le ayudo? Sí, y la salva. ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Qué tuvo que hacer esa persona? Simplemente aceptar la salvación. Incluso pudiera ser que sin preguntarle uno lo salve. Eso no puede suceder en un adulto, pero eso sí sucede en un recién nacido y en un niño y en una persona que no tenga la capacidad de tomar una decisión. El Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué pasa si un niño muere? Se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él, pero no tomó ninguna decisión. No, porque no podía, estaba incapacitado de tomar alguna decisión. Y los que están incapacitados de tomar alguna decisión, el Señor los va a salvar. ¿Qué pasó con todos los niños muertos en Sodoma y Gomorra cuando cayó fuego del cielo? Cuando les cayó un cometa del cielo, ¿verdad? Estalló y los quemó. ¿A dónde se fueron? Se fueron al cielo. Pero ¿y los que tenían conciencia? Algún niño de 9, 10 años se fue al infierno. Si tenía conciencia de ser pecador, se fueron al infierno, él y todos los demás. Pero ¿y los que no tenían conciencia? Pensemos en una persona con síndrome de Down, ¿verdad? Del nivel más alto de síndrome de Down. No tiene ninguna capacidad de tomar ninguna decisión, es un bebé. Es un bebé y siempre será un bebé. Tiene 30 años, pero es un bebé. Cuando se muera, se va a ir al cielo. Pero las personas que están conscientes de que son pecadores necesitan aceptar a Cristo, se van a ir al infierno. Aceptar el pacto. ¿De acuerdo? Entonces esta idea de la persona inconsciente que es salvada sería la de una persona incapaz de tomar una decisión. La persona que está consciente y dice, espérame, ahorita yo me recupero, y aquel se hace para atrás y dice, no, ya no, ¡fum! No hay manera. Entonces no hay nada en el pacto unipersonal que tenga que hacer la parte que lo acepta, sino que todo recae en la persona que ofrece los beneficios del pacto. Hermano Varela, vayan buscando un ejemplo de los que no haya dado para ver si esto sí se entendió, hermano. Alguien que está en esa condición de síndrome o de enfermedad de degeneración, ¿no le afecta el pecado de los padres? Para eso murió Cristo, para salvarle de sus pecados. Sí, porque tiene que ocurrir todo lo que ocurre en nosotros: el nuevo nacimiento, el perdón de pecados, la regeneración, todo. Yo recuerdo que se había enseñado algo sobre eso y que se decía que aunque estuvieran así, ellos iban al infierno. No, un adulto que tiene la capacidad de tomar una decisión. Por ejemplo, una persona de 47 años que tiene un accidente vascular en el cerebro y no vuelve a tener la conciencia. Cerati. Bueno, si él no aceptó a Cristo antes de caer en la inconsciencia, se va a ir al infierno, ¿verdad? Pero si él aceptó a Cristo antes de caer en estado de coma y de la capacidad de tomar una decisión, se va a ir al cielo, no hay ningún problema. Pero si él tuvo conciencia y que siendo argentino alguien debió de haberle testificado, hay mucho más evangelio en Argentina y en Chile que en México incluso. Argentina es el país de habla hispana con el mayor crecimiento del evangelio en el mundo. O sea, alguien debió de haberle testificado, supongo, y él pudo haber aceptado a Cristo. Luego viene el accidente que, ¿verdad?, que le impide tener facultades hasta la muerte. Pues sí, pero ahí ya no. Es decir, me voy a desmayar para que me salve no, tienes que aceptar a Cristo si eres consciente. Estamos hablando del caso de aquellos que nunca tienen la posibilidad de tomar una decisión. ¿Les favorece este pacto? Les favorece totalmente el pacto de la gracia, porque es por gracia. ¿Ve? Es la salvación. O sea, yo te quiero salvar, pero no puede tomar ninguna decisión, pues lo voy a salvar. Pero él sí puede tomar una decisión. Por eso Job dijo, mejor me hubiera sido morir en el vientre de mi madre. Para muchos hubiera sido mejor morir en el vientre de su madre. Para el Papa, para el Anticristo, para todos los que tienen el espíritu del Anticristo, mejor les hubiera sido no nacer, incluso. Bueno, del único que se dice
que mejor le hubiera sido no nacer, es de Judas, es el único. Bueno, continuamos. Si bien se puede señalar que el pacto de salvación requiere fe del que recibirá los beneficios, en este caso nosotros los hombres, esta fe consiste en creer la promesa de Dios, es decir, su aceptación del pacto, por lo que sería inapropiado concebirlo como parte misma del pacto. Es decir, aceptar el pacto no es parte del pacto. El pacto no implica que el ser humano haga nada, porque entonces eso sería robarle gloria, poder, potestad y alcance a Cristo. El ser humano no puede hacer nada para salvarse. Pero yo creí, sí, esa es la aceptación del pacto. Cuando aceptas el pacto, ¿cómo se acepta el pacto? ¿Por fe? Es fe, es un paso de fe. Pero ese paso de fe no es parte del pacto. Ese paso de fe es la aceptación del pacto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O la fe es parte del pacto? No, no puede ser la fe parte del pacto. La fe es la manera de aceptar el pacto. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A todo el que cree por fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así es de sencillo. La fe es la aceptación del pacto. Luego, el pacto el pacto como tal está totalmente en las manos de Dios. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Ustedes están en la mano del Padre, y luego dice que es mi mano, y nadie los puede arrebatar de mi mano, de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Estamos en la mano de Dios. ¿Quién nos puede sacar de allí? Nadie. Así es que el pacto es unipersonal. De esta forma observamos en los pactos unipersonales la participación de dos partes, pero la responsabilidad de una sola. Quizá la paternidad caería en esta categoría y en sus primeras etapas, porque ya en sus etapas más avanzadas ya no puede permanecer esa. Ahora, seguiremos siendo los padres, pero no se puede tener un hijo que no se quiere sujetar a sus padres en la casa y dejarlo que haga lo que quiera. Bueno, sí hay quien puede hacer eso, ¿no? Pero en general el pacto de la paternidad tiene etapas. Yo les llamo así: la etapa del absoluto, que no tiene una fecha exacta de caducidad, sino que tiene que ver con la madurez de los hijos. Pero la etapa del absoluto es donde los hijos van a hacer absolutamente todo lo que sus padres le digan. A qué hora se baña, a qué horas come, a qué hora se lava los dientes, a qué hora juega, a qué hora hace la tarea, a qué hora todo. Hay un control absoluto. Luego viene la etapa de la dirección. Esa etapa de la dirección ya es cuando los padres ya no tienen que decirle a los hijos: métete a bañar. Los hijos se meten a bañar. Esa etapa ya no es donde los hijos le dicen: papá, ¿puedo ir al baño? Ya no, hijo, cuando quieras ir, ve. Nada, cierras la puerta, levantas la tapa si eres varón, porque se supone que tú ya entiendes esto. Ahora yo te estoy dirigiendo la vida. Y la tercera etapa en la vida de la paternidad sería la etapa de la consejería, del consejo, donde ya los hijos, ¿verdad?, básicamente están siendo aconsejados por sus padres en las cosas, pero ya ni siquiera dirigidos. Ya los hijos ya saben a dónde van, ya saben que tienen que hacer la tarea, ya saben que tienen que arreglar su cuarto, porque el que no arregla su cuarto, el padre que le dice a su hijo: arregla tu cuarto, está en la primera etapa y es inmaduro, es insensato. O sea, arregla tu cuarto, pues que eres niño, que eres niña, para que yo tenga un absoluto sobre de ti. O sea, es una cuestión de dirección, y la dirección es: ¿ya arreglaste tu cuarto? Sí, ya está arreglado. Muy bien, has madurado, has crecido. Por eso, jóvenes señoritas que todavía tienen ese cuarto infernal y su mami les tiene que estar diciendo que lo arreglen, ustedes no están en la etapa final de su formación, todavía están en la primera, atorados. Y es una vergüenza, porque ¿cuántos años tienes? O sea, ya debías de estar en la etapa de la dirección, donde el papá dirige tu vida, mas no tiene un absoluto sobre tu vida. Y la etapa, les decía, final es del consejo.
papá, fíjate que hay una muchacha allí que me gusta. Mira, hijo, yo te aconsejo que te vayas con calma, ahorita no le muevas, no nada, todavía te faltan años para tus estudios, así es que no, yo te aconsejo que no. Y en este caso, insisto, cuando el papá dice te aconsejo es no. Y el hijo entonces entiende y dice, sí, cierto, tiene razón mi papá, me voy a llevar una buena amistad, voy a tener una amistad preferencial incluso, o sea, una amistad especial, sin nada más. Y ahí me la llevo. Así funciona. Todo esto, hermanos, porque el pacto. Ahora sí, díganme un pacto unipersonal. Porque la iglesia no es un pacto unipersonal. Si un miembro de la iglesia no cumple con su parte del pacto, se va a expulsar. Díganme un pacto unipersonal. Bueno, acabamos de hablar de la gracia, correcto, sí, el de la gracia, pero ese es el ejemplo que yo puse. Ya se los gané. Díganme otro ejemplo. Un regalo. El regalo, exactamente. Hijo, cuando termine la escuela, este ciclo escolar, yo te voy a comprar una bicicleta. Y el hijo dice, de acuerdo, papá, estamos. El chamaco reprueba. El papá le tiene que dar la bicicleta. Acabó el ciclo. Acabó el ciclo. Como lo haya acabado, se portó mal, fue grosero, fue todo lo que es. El papá le tiene que dar la bicicleta. Él quedó. Ahora, si el papá hubiera establecido un pacto bilateral o de dos partes, hijo, si tú terminas con promedio arriba de promedio de 9, yo te voy a comprar una laptop. Esa es otra cosa. Ahora, el hijo cumple, el papá cumple. El hijo no cumple, el papá no está obligado a cumplir pura nada. Le llega con un 8.9. Papá, estuve cerca. No te voy a comprar nada, quedamos que 9. Pero hay otra, el papá que diga, mira, ahora yo te lo voy a dar porque te amo, te esforzaste, pero no por el pacto aquel. Pero sí, un regalo es un pacto unipersonal. Es el cumpleaños de un sobrinito que es un demonio, ¿verdad? Un pingo latoso, y llega alguien y le da un regalo. Porque no importa cómo se haya portado a la hora de los regalos. Uno fue, lo compró y le dice, ten, mira, un regalo, un mono, y él dice, no quiero eso. Bueno, pues no lo aceptó, no aceptó el pacto donde yo le voy a dar algo aunque no lo merece. En el matrimonio, hermanos, aunque el matrimonio no es un pacto unipersonal, en el matrimonio hay partes así. ¿No? ¿Sí o no? A ver, yo le prometí fidelidad. No importa que la otra parte falle, yo lo prometí. O sea, no es, tú fallaste, pues ahí te voy, yo también. No, así no funciona. ¿Ven? Ya empiezan a darse cuenta de lo complicado que es el pacto del matrimonio, ¿verdad? Está complicadísimo, pero por eso los judíos dijeron, así está la cosa, así está, pues no conviene casarse. Y el Señor les dijo, no, pues según la dureza de su corazón, pero si lo quieres ver así, no conviene. Si lo quieres ver así, no. Es más, Pablo dijo, le vas a añadir, ¿qué? Aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero bueno, o sea, el simple hecho del contacto físico trae una complicación más a las relaciones ya complicadas. Dos pecadores, imagínense. Y luego con contacto físico hay aflicción de la carne. Ahí tiene sus problemas y bemoles. Bueno, vamos al tercer caso. De los pactos. Y este es el pacto inquebrantable. Hay pactos que no se pueden romper, son irrompibles. ¿Por qué? ¿Por qué serían irrompibles? Porque no se pueden romper, correcto. Dice, si bien las dos formas anteriores de los pactos son, en lo general, los más comunes en la Biblia, no son la única forma de clasificarlos. O sea, no nada más podemos clasificar los de dos partes y los de una parte. No, porque también están los pactos inquebrantables. Se pueden clasificar entonces los pactos si pueden ser rotos o no. De allí llamarlos
inquebrantables. Un ejemplo de pacto inquebrantable es el pacto con Abraham. Fíjense, por un lado vamos a ver a Abraham llevando a su familia va a llevar a su familia a Egipto, escondiéndose en Egipto. Abraham tiene un hijo de Agar, un hijo ilegítimo con Agar, que es adulterio y con la aprobación de la esposa. ¿Ok? Comete muchísimos errores y pecados. Y por otro lado vamos a ver a Dios cumpliendo con el pacto. No importa lo que haya hecho Abraham. Es más, ¿cuál es el primer hijo que tiene Abraham? Y no es un hijo legítimo. Ismael. Dios le dice, mira, cuando su esposa legítima, Sara, le dice a Abraham, no quiero a esta mujer, ni a este chamaco aquí. Se largan, se van. Y a Abraham le pareció muy duro eso, sea como sea, es mi hijo, ¿no? Bueno, la mujer, pues ella sabía en la que se metía, pero es mi hijo. Y vino Dios y le dijo a Abraham, no tengas temor de hacer lo que tu mujer te dice. Haz todo lo que tu mujer te dice. Haz todo lo que tu mujer te dice. Así debería de ser. Mujer que se mete con un hombre casado tiene que estar en el entendido de que si no se le da un centavo, no se le da un centavo. Pero la justicia humana no funciona así. Está bien, la ley humana hay que respetarla. ¿Y qué dice? Pagas, ¿verdad? Pagas porque ahora la tienes que mantener. Pero bueno, porque no nada más es tu responsabilidad. Y sin embargo, la ley misma, por otro lado, no toma en cuenta al hombre para el aborto. O sea, es el cuerpo de ella. Es el cuerpo de ella. Sí, él no puede decidir, él no puede impedir el aborto. No, él no puede. Muy bien. Entonces él tampoco tiene por qué mantener a la criatura. Si ella no quiere y no están de acuerdo, él tampoco debería de tener que mantenerla. Ese sería el riesgo que debería de calcular una mujer que se mete con un hombre casado, de que no va a recibir un centavo por hacer lo que está haciendo. Y más si sale embarazada. Bueno, pero insisto, hay que respetar las leyes, que no necesariamente tienen que ser justas. Pero entonces en ese caso, en el caso de Abraham, no existía una ley que lo obligara a mantener a Ismael. Y Sara, harta de Ismael y de Agar, le dice, los largas de aquí. Y viene Dios y le dice, no te preocupes, yo voy a cuidar al muchacho, porque yo te prometí que de tu descendencia haría una gran nación, y a él también lo voy a cuidar. Y sí, Ismael es el padre de los árabes, del documental de Siria, Misael, ayer. De cómo están. Bueno, pero ahí están, el mundo árabe que odia a Israel, e Israel también no los quiere mucho a ellos. Ahí está. Y son medios hermanos. Como quiera que sea, son hermanos. Pero bueno, el pacto de Dios se va a cumplir, porque hizo de Ismael una gran nación, e hizo de Isaac también una gran nación, y de Isaac todas las promesas, a pesar de todo lo que Abraham hizo. Abraham dudó de Dios, Abraham se fue a esconder a Egipto cuando no debía, hubo hambre, desconfió del Señor, cometió adulterio. No, hombre, negó a su esposa 2 veces, dijo, no es mi mujer, es mi hermana, que no mintió, pero sí la negó, y hizo cosas terribles Abraham. Y sin embargo, la promesa de Dios se sostiene. Ese es un pacto inquebrantable. Cuando Dios lo hace. Porque recuerden esto, cuando el hombre quiere hacer un pacto de Dios y la iniciativa es del hombre, lo va a romper, y además Dios no lo va a aceptar. O sea, que el hombre llegue y diga, mira Dios, yo te voy a traer flores todos los domingos, flores frescas, todos los domingos de este año, si tú me permites que el que yo quiero de candidato, que me va a dar un huesito, gane las elecciones. Porque el Señor a mí ponme donde hay. A mí ponme de ahí, como el gobernador de Guerrero, ¿no? Yo tengo las manos limpias. O el exgobernador ¿de dónde? ¿De Oaxaca? Bueno, ese fue otro, no, el que ahorita le salieron que tiene casas de Oaxaca, que tiene casas al otro lado, ¿verdad? Que sus padres no tenían dinero, ni un centavo, así es que no puede ser algo que le heredaron. Y cuando él entró al servicio público no tenía creo que ni casa, rentaba. Y ahora resulta que tiene casas en Nueva York, tiene casas en Denver, tiene casas por todos lados, y andaba queriendo comprar ahí un centro grande, importante. ¿De dónde salió?
que no se le pueda comprobar. Por eso debe de haber dos tipos de juicios: el juicio legal y el juicio civil. En el juicio legal puede que no le demuestre nada, pero en el juicio civil hacerlo culpable de ladrón. Porque, hermanos, ¿de dónde salió ese dinero? ¿De dónde salió ese dinero? Pues mire, pudo haber salido de tantas fuentes, hasta del narco, ¿no? O sea, tantas fuentes ilícitas, lícitas, incorrectas, correctas, pero bueno. Pero entonces volvemos a esto, no me desvío. El hombre que le promete eso a Dios, ajá, sí, le promete eso a Dios, y Dios va a aceptar eso. O sea, ¿y en qué se beneficia a Dios que a qué le lleve flores? ¿Cuál es el beneficio de Dios? ¿Dios qué gana? ¿Flores? Pues son de Él. Te ofrezco mi vida, tu vida es mía. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? El sol, la luna, las estrellas son de Dios. ¿Ves? No hay nada. Entonces los pactos no funcionan así. Entre Dios y el hombre. Entre hombre y hombre sí. El hombre le baja el sol, la luna y las estrellas a la mujer, y la mujer cree que son de él. ¿Verdad? ¿Cómo Agar? ¿Cómo Agar? Ah, mira, ese hijo lo voy a prohijar y a la hora de la hora te me largas. Que no funciona así. Entre hombres sí. Entre hombres no hay pactos inquebrantables, hermano. No puede haber. No puede haber. Hermano Francisco. Exactamente, ¿sí? Ahí no participó Dios en cuanto a lo que hicieron, pero la promesa de Dios hecha a Abraham, Dios la cumplió. Ahora, no a todos los hijos, porque Abraham tuvo más mujeres y más hijos. O sea, es que es esto, vean, su mujer le permitió otra mujer. Sara le permitió tener un hijo con Agar, ¿no? Y de ahí Abraham dijo, no, pues ya quedó cebado. ¿Sí? Que ya dijo, no, pues más. No, ¿sabes qué? Esto ya me gustó. A ver, otra más, y otra más, y otra más, y otra más. Así funciona. Y tuvo hijos por todos lados, Abraham. Pero todos esos hijos, no, ya sobre de ellos no recayó la promesa. Eso ya lo vamos a ver más adelante, porque solamente el primogénito. Hermano lo que Sara hizo, pues sabemos que lo hizo por cuestiones de que estaba estéril y quería darle a Abraham. Sí, pero eso Dios no lo aprobó. Bueno, no lo aprobó, Dios no aprobó eso. Dios le dijo que de Sara y de Abraham iban a tener un hijo. Estaba la promesa, y pues era su tiempo, y que Dios iba a cumplirla cuando fuera su tiempo, ¿no? Sí. Pero más sin embargo ella estuvo de acuerdo a que se llegara a su siervo. Sí, pues de ella fue la idea. No fue de Abraham. Abraham pues estaba aguantando y esperando, pero fue la mujer la que lo hizo tropezar. Fue la mujer la que lo impulsó al pecado. Es una, miren, sí pecó Abraham. Sí pecó Abraham. Y no lo vamos a justificar ni vamos a minimizar su culpa. Pero la mujer también tuvo culpa. Mujer que no le cumple a su marido, ¿qué espera? ¿Que el marido no adultere? O sea, ¿qué espera? Permítanme decirlo, ¿qué está esperando? ¿Que no? O sea, ay viejo, mira, una vez al mes y ya, no, calmado. ¿Qué espera? O sea, ¿qué espera? Y luego el marido pensemos que tenga un humor fuerte. ¿Qué? O sea, a lo mejor el marido aguanta 1 año, 2, 3 años. No va a aguantar. ¿Toda la vida? No. ¿Toda la vida no? Toda la vida no. Luego compartan, yo sé que estoy siendo crudo, brutal y lo que ustedes quieran, pero es la verdad y debe de ser así. Sara tuvo responsabilidad. Ahora dirá alguien, es que la mujer, hay casos en los que la mujer no tiene responsabilidad. Sí lo tiene, toda mujer tiene responsabilidad. En esa cuestión yo digo por la cuestión de que tanto tuvo la culpa Abraham como tuvo la culpa Sara. Y hasta Agar también, porque Agar no tenía que haber aceptado. Que el pacto era de parte de Dios, no era de ella. Sí, exactamente. Por eso es un pacto inquebrantable, porque todo recaía en Dios, no en ellos, porque véanlos a ellos, el desastre que se cargan. Y sin embargo Dios cumplió su promesa en Ismael, vea la nación que son los árabes, y en Isaac. Cumplió Dios, a pesar de todo este desorden.
Ahora, decía yo de la mujer, porque a lo mejor la responsabilidad de la mujer nada más es esta: haberse casado con un hombre así. Esa es su culpa, es su responsabilidad. ¿Para qué te casas con él? Es que yo no sabía. Bueno, pues te hubieras asegurado, hubieras hecho todo lo necesario. Y aunque no, esa es tu responsabilidad. Pudiera decir: es que yo le cumplo, yo no le fallo, yo soy una buena esposa, yo esto, yo he estado al tanto de él, yo lo cuido, yo... Sí. Y aún así tienes culpa. ¿Cuál es mi culpa? Haberlo escogido a él. Esa es tu culpa. Pero no, normalmente no. En el caso, por ejemplo, de un hombre abusivo, es abusivo porque la mujer lo deja ser abusivo. A ver, el hombre es abusivo con la esposa legítima, pero con la amante, al amante no le toca un cabello, porque el amante le dice: yo sí te mando matar, condenado, o yo sí te pongo un zapatazo. Y la mujer ahí en su idea de sumisión, de humildad, de sencillez: dame pues. No, pues es un error también de ella. No, a mí me vas a respetar desde el noviazgo. Si en el noviazgo él se te puso medio fufurufo y medio agresivo, ¿sabes qué? Aquí se acabó. Te quiero, te aprecio, pero no. Si ahorita en el noviazgo te me pones violentón y ya me gritaste, casado me vas a pegar con un bat. No, estás loco. O sea, si se supone que estás enamorado de mí, se supone que tú ahorita estás perdido por mí, y me gritaste, me alzaste la voz y te me pusiste violento, ¿qué? Cuando ya no, olvídate. Por eso ahí está la culpa también de la mujer y del hombre también, ¿no? Porque también a los hombres les pegan. Sí, también a los hombres les pegan y los regañan y les dicen cosas. También. Es decir, no es una cuestión de género, hermanos. Es una cuestión de la naturaleza humana pecaminosa del hombre. ¿Qué le pasó? Oiga, mire, anda rasguñado. El gato, fue un gato que tenemos ahí en la casa. Y lo que siempre digo: no, esas uñas no son de gato. Si los gatos tienen unas uñas delgaditas. Esa es de jaguara, esa es de leona. Es de puma eso, ¿no? ¿Cómo? Unas uñotas. O que está enfermo, que le dio, no sé, el hombre ya grande, que tiene una enfermedad contagiosa. ¿Cuál? Se está esperando que se cure de las cicatrices. Así funciona. Ahora, digo todo esto, hermanos, porque el matrimonio sí es un pacto quebrantable, por naturaleza. ¿Qué está diciendo, pastor? Lo que estoy diciendo es que cuando se muere uno de los dos, ¿se acabó? ¿Se acabó? Mientras no, o sea, mientras esté vivo uno de los dos, el pacto permanece. Pero sí se acaba, o sea, el matrimonio es un pacto quebrantable. Le dijeron al Señor Jesucristo: mira, este se casó ella se casó con 7 hermanos, porque se iban muriendo, y se casaba con el otro, y con el otro, y con el otro, y se casó con 7. ¿Cuál de ellos va a ser su esposo en el cielo? No, en el cielo ya no hay de eso. El Señor Jesucristo está diciendo que el voto matrimonial, el pacto matrimonial, es hasta que la muerte los separe. Sí, venga. Esa es una muy buena pregunta. Que la vamos a responder cuando tengamos todas las bases. Pero hay básicamente 2 posturas en esto. Hay un grupo de cristianos, principalmente en los Estados Unidos, bueno, y también principalmente en México, que dicen que lo rompe, que el adulterio rompe el pacto del matrimonio. Y hay otro grupo de cristianos, a los cuales pertenecemos nosotros, que decimos que no lo rompe, dadas las promesas hechas. Pero entonces lo que tenemos que ver es tener toda la información necesaria para poder decir: ok, esta debe de ser la postura. Esto es lo que Dios quiere. Porque efectivamente Dios permitió la carta de divorcio. Nada más que los judíos eran bien encajosos y se estaban divorciando porque, ¿sabes qué? Te huelen feo los pies, carta de divorcio. Entonces, ¿por qué se divorcia de ella? Le huelen feo los pies. ¿En serio? ¿Sí? Y ellos le dicen a Jesucristo: ¿por qué Moisés permitió que nos divorciáramos? Y el Señor les dijo: por la dureza de su corazón. Pero en el principio no era así. En el principio varón y hembra los creó. Creó un hombre y creó una mujer. No creó 2 ni creó 3. Creó un hombre y una mujer. Fue por la dureza de su corazón. Porque si no se hubieran casado. Se hubiera acabado la nación de Israel. No se hubieran casado. Los judíos les dicen:
así es y para siempre, hubieran dicho, no, pues entonces no. Imagínense, es más o menos como está viviendo la sociedad norteamericana actualmente, o parte de nuestra sociedad. Nos juntamos, tenemos hijos, pero no estamos casados. Y luego al rato tú por tu lado, yo por los míos, y los hijos de ellos, los hijos de aquellos, y los hijos de nosotros y los de ustedes. Y eso rompe y quebranta la base moral de la sociedad también. Entonces hay dos posturas, básicamente. Y ahí, ¿cuál se va a tomar? Pues ya es la decisión de la congregación y hasta incluso personal. Bueno, es que sí, tiene que ser de Dios, pero los que justifican o los que dicen, si alguno de los dos adultera, el pacto se rompe, el pacto matrimonial. Entonces primero necesitaríamos no tener anillos, 1, ni lazo, 2, o tal vez sacar unas tijeras y cortar el lazo. Pero más allá de los simbolismos, el Señor Jesucristo dijo, a no ser por causa de fornicación. Y la palabra fornicación es porneía. La palabra griega es porneía, de donde viene pornografía. Pero porneía son todos los pecados sexuales que se reiteran una y otra vez. Ahora, hay dos opciones también dentro del adulterio. 1, la pareja le perdona y el matrimonio sigue. 2, la pareja no le perdona y se acabó. Pero no es el único pasaje tampoco que tenemos respecto a eso. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es, vámonos así con calma, ¿verdad? Para ver este asunto de los pactos, el quebrantable o el inquebrantable. Y en este caso tenemos, me adelanté, el quebrantable, pero ya no lo vamos a alcanzar a ver hoy. Ya no lo vamos a alcanzar a ver el día de hoy. Pienso yo que si la pareja decide entrar en el estado del matrimonio con la aprobación de los padres y forman el pacto de que si uno de los dos falla, se rompe la cosa, funcionaría, siempre y cuando no tomen en cuenta a Dios. ¿Mande? Va de nuevo. Que en el caso de una pareja que se van a casar y ellos a la hora de hacer su pacto dicen, si tú adulteras, se acaba. Y ella le dice a él, si tú adulteras, se acaba. ¿Estamos? Estamos. Lo pueden hacer, nada más no pueden tomar en cuenta a Dios. Exactamente. No tomando en cuenta a Dios. Exactamente. O sea, y sí hay quienes lo hacen, ¿no? Y hay quienes lo hacen consciente o inconscientemente. Pero nos hace falta todavía ver más información, más pasajes, para poder llegar a una conclusión definitiva. Pero ahí, pastor, por ejemplo, son cristianos, son salvos, es imposible que no tomen en cuenta a Dios. Es que no debieran, porque si hay quienes van a iglesias cristianas donde los está casando alguien incluso que sea divorciado. Por eso le digo, o sea, pero no porque el simple hecho que una persona no esté de acuerdo o no crea en el divorcio o X cosas, esté bien. No. Porque la palabra de Dios no se quebranta en ese aspecto. Eso es exactamente. Pues Jehová dice que es la que enriquece y no añade tristeza. Eso es exactamente lo que vamos a ver. Por no tomar en cuenta a Dios, Dios es una mente reprobada para hacer cosas. Sí, o sea, un pacto que empieza con cómo lo vamos a romper, pues se va a romper. Si un pacto que empieza de cómo lo vamos a romper, se va a romper, insisto. Pero un pacto que empieza con no lo vamos a romper, es más probable que no se rompa. Y es posible. Bueno, insisto, nos falta más información. ¿Respondí a la pregunta? Muy bien. Vamos a terminar aquí, vamos a ponernos de pie. Tenemos un breve receso y volvemos para el culto de predicación. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte las gracias por la escuela dominical, todos los asuntos que están saliendo aquí, y te pido pues que nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti crezca y nos sintamos todavía más seguros por el pacto inquebrantable, el pacto unilateral que es la salvación en Cristo Jesús.
Todo, Señor, ha recaído en ti, nosotros lo hemos aceptado y hemos entrado a recibir enormes, eternos y gloriosos beneficios. Gracias te damos por ello, Padre Celestial, en esta hora, en nombre de Jesucristo. Amén.